Bueno, vamos a ver el 15, ¿verdad? Sí. Del manual para el maestro. Bueno. Fíjense, esta parte ya ven que hay preguntas y dice que este tipo de preguntas a veces nosotros mismos no las hacemos. Y aquí dice, ¿será cada uno de nosotros juzgado al final? Pues ¿qué es lo que nosotros creemos desde el punto de vista religioso en cuanto a lo que se refiere al juicio? Pues a dar cuentas al final de... ¿Cómo? Entonces vamos a ser juzgados. Es lo que creemos. Ajá. Y regañados. Es una creencia, pero ¿de dónde viene? Esa creencia. Del miedo. No, religiosa. O sea, de creencias colectivas religiosas. Bueno, entonces, fíjense bien. Una de las cosas que el curso nos está dando es que aprendamos a vivir sabiendo que Dios nos ama inmensamente. Que cuando nos equivocamos, lo único que quiere es que reconozcamos el error y le pidamos que nos guíe para corregirnos. Eso es lo que el curso nos enseña. El curso nos dice, mira, la culpa no sirve de nada porque cuando sientes culpa, estás esperando el castigo y vives con miedo. Y no es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que cuando te equivoques, en vez de que sientas culpa, reconozcas que estás equivocado y le pidas a Dios, Señor, ayúdame a corregirme, a sanar mi manera de pensar. Entonces cambia por completo, porque en vez de estar huyéndole al castigo de Dios, lo que vamos a pedir es la corrección del amor de Dios en nuestra mente. Entonces, vamos a ver esto del miedo al juicio en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿será cada uno de nosotros juzgado al final? Comienza si quieres, por favor. Por supuesto que sí, nadie puede escaparse del juicio final de Dios. ¿Quién podría vivir para siempre de la verdad? Mas el juicio final no tendrá lugar hasta que deje de asociarse con el temor. Algún día, cual le dará la bienvenida. ¿Cada cual? Algún día cada cual le dará la bienvenida y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia proclamada por todos los rincones del mundo y éste quedará liberado de aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Este es el juicio mediante el cual todas las cosas serán liberadas junto con él. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio acerca del Hijo de Dios. Ahora, lo que está. Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora y dónde el pesar? Fíjense la respuesta. No, ¿vamos a ser juzgados al final? Dice, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dice, ¿quién va a huir de la verdad? La verdad siempre se va a presentar, porque no nos va a juzgar, fíjense bien, la culpa, ni el miedo, ni la dureza. Nos va a juzgar la verdad. ¿Y qué es lo que nos va a decir la verdad? Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. Eso es lo que la verdad nos va a decir, porque todo lo que yo juzgo y veo los defectos de los demás y me estoy dedicando a mostrarle al mundo lo malo que hace lo malo que hace aquel, o me siento culpable de las cosas que yo he hecho, cuando yo le digo a Dios, Señor, te entrego estos pensamientos de culpa, seré juzgado por ti. Y el curso aquí nos está diciendo,
¿sí? Juzgar algo es revisar algo. Pero si yo reviso algo desde la culpa y el miedo y los prejuicios, voy a condenar. Pero si yo juzgo algo desde el amor en mi mente, voy a declarar la bondad y la inocencia que está en todos. Porque Dios dice que no hay malos, solo hay equivocados. Y que si le permitimos, Él sanará nuestra mente y nos guiará para volver al bien, al amor para el que fuimos creados. Porque Dios nos creó para ser buenos, para ser dichosos, para unirnos en amor de hermanos. Ese es el verdadero propósito de Dios para todos nosotros. Entonces nos dice que el juicio final no va a darse hasta que deje de asociarse con el miedo. Mientras yo tenga miedo del juicio final, fíjense bien, no va a tener lugar, porque tengo que decir: Señor, me suelto en tus manos, me suelto en tu amor, juzga tú. Y lo último que va a decir, que vamos a escuchar de Dios, es que somos buenos, que somos inocentes. A ver, los que somos padres, que es un ejemplo, que si un hijo hace un error y pues probablemente lo van y lo aprenden, ¿qué es lo que todo padre o madre suele pensar o decir sobre el hijo? Es inocente. No, pero no en ese plan, sino mi hijo es bueno. Sí. Fíjense bien, sí cometió un error, pero yo sé que es bueno. ¿A poco no es verdad? Bueno, pues eso lo hace Dios con cada uno de nosotros y nuestros errores. Y en el mundo, lo que solo nosotros hacemos con los hijos, Jesús nos invita a hacerlos los unos con los otros. Que cuando alguien cometa un error, en vez de decir, no, ya, si yo ya sabía, vele la cara que tiene, ¿sí? Yo ya me lo imaginaba. En vez de eso decir, porque el curso lo que quiere es que vayamos recordando que aunque no nos conozcamos, todos tenemos la bondad en nuestro ser. Lo único que por miedo nos hemos dejado llevar y hemos actuado equivocadamente. En vez de escuchar a la bondad, escuchamos al miedo. Y eso es lo que tenemos que recuperar. La guía de la bondad de Dios cuando nos creó, y dejar de escuchar al miedo que nosotros fabricamos, porque el miedo no es de Dios, solo el amor es de Dios. ¿Ok? Entonces, dice, cuando dejamos el juicio en manos de Dios, oiremos nuestra inocencia proclamada por todos los rincones del mundo, ¿sí? Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Nosotros nos salvamos cuando escuchamos el juicio de Dios, que nos dice: eres bueno, eres inocente y fuiste creado para ser uno con tus hermanos. Entonces, eso es lo que tenemos que esperar y buscar y pedirle a Dios, que mi mente pueda recordar eso, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, está perfectamente. A ver, ¿ustedes? ¿Cómo les suena? No, nada más.
aquí no hay pruebas, no nada. Más que nada es para ver cómo lo están captando por ser recién llegadas. Pues sí, que Dios, aunque te equivoques, siempre espera que te arrepientas y lo busques y no pienses que ya te equivocaste y ya estás perdido. Y ya estás perdido, sino que siempre te va a perdonar. Exactamente. Así como tú a tus hijos siempre vas a decir, son buenos, se equivocaron y los vas a perdonar siempre. Solo corrigen. Fíjense, eso es como Dios quiere que actuemos y nos dejemos guiar. ¿Ok? Bueno, vamos a leer el 2. Maestro de Dios, ¿es este el juicio que tienes acerca de ti mismo? ¿Crees que es completamente cierto? No, todavía no. Mas ese sigue siendo aún tu objetivo, la razón por la que estás aquí. Tu función es prepararte para poder llegar a oír este juicio y reconocer que es verdad. Basta con lo que creas completamente. Con que lo creas completamente durante un solo instante para que vayas más allá de la creencia a la certeza. Un instante que pase fuera del tiempo puede producir el fin de este. No juzgues, pues solo te juzgas a ti mismo y así no haces sino demorar el juicio final. Maestro de Dios, ¿cuál es tu juicio acerca del mundo? ¿Has aprendido ya a hacerte a un lado y a oír la voz del juicio dentro de ti? ¿O todavía intentas usurpar su función? Aprende porque su voz se oye en la quietud y su juicio le llega a todos los que se hacen a un lado y escuchando calmadamente lo espera. Fíjense bien. Primero, nos está preguntando si la última frase del párrafo anterior, donde nos dice que somos santos, dice, ¿es este el juicio que tienes acerca de ti? ¿Te sientes santo, inocente, bueno? Y él mismo nos dice aquí, no, todavía no, porque él sabe que eso es lo que queremos. Pero cada vez que buscamos algo, llega algo del mundo, las tentaciones, y nos entra la culpa de nuevo. Dice, todavía no te sientes bueno, inocente y santo. Dice, pero estás en el camino. Ahora, si no lo sentimos, por eso lo buscamos. Por eso estamos donde estamos. Porque además dice, ese sigue siendo tu objetivo, la razón por la que estás aquí. Buscar sentirte completamente inocente y en paz contigo y con los que te rodean. Ese es el objetivo de lo que buscamos siempre. ¿A quién no quiere estar en paz? ¿Quién no quiere estar en amor? ¿Sí? Bueno. Dice, tu función es prepararte para que puedas llegar a oír ese juicio de que santo eres, eterno, libre e íntegro. Dice, para eso te estás preparando con el curso de milagros, para que podamos vivir oyendo esas voces. Está fuerte la... Nos tenemos que preparar para llegar a oír este juicio de Dios, que podamos escuchar en nuestra mente la declaración de nuestra inocencia. Cuando nosotros nos equivoquemos y le podamos pedir a Dios, Señor, siento mucho haberme equivocado. Si me aquieto, si hago silencio en mí, en vez de estar de culpa y culpa y culpa, al hacer aquietamiento mental, dice, vas a poder escuchar la voz de Dios que te dice,
como Él te ve, como Él sabe que eres. Y dice, basta con que lo creas durante un solo instante que eres bueno, que eres inocente, para que pases de la creencia a la certeza. Porque, ¿cuál es la diferencia entre la creencia y la certeza? Pues la seguridad, ¿no? Que tenemos. Fíjense, la creencia es nuestra interpretación, lo que yo creo. La certeza es lo que es la verdad. Y la otra es la suposición. Esa es la creencia, lo que yo supongo. Bueno, entonces dice que en un instante que pases fuera del tiempo, el tiempo es el plano mental donde creemos que somos cuerpos, donde creemos que somos seres pecadores. Ese es el plano del tiempo, el plano de la ilusión. Pero si escuchamos la voz de Dios, si pedimos escuchar la voz de Dios, vamos a poder dejar de pensar con la mente temporal y vamos a poder conectar con la mente eterna. La mente eterna es la que escucha a Dios. La mente temporal es la que escucha las creencias, las suposiciones. ¿Cuánto en porcentaje creen que usamos? ¿Cuánto usamos de la mente temporal, de las creencias, y cuánto de la mente eterna, de la verdad? 100%. ¿En porcentaje? Sí, 99.999.999. Y así hasta el infinito. Sí, porque nos la pasamos suponiendo desde nuestro sistema de creencias. Ahora, si nosotros perseveramos y seguimos trabajando con lo que el curso nos dice, cada vez que te sientas inquieto, molesto, asustado, triste, cualquier emoción que no sea paz, pídele la ayuda a Dios, que venga a tu mente y te ayude a sanarte. Eso es lo que nos pide Jesús con la enseñanza del curso, ¿sí? Y dice, elige la verdad para ver la inocencia. No juzgues, pues solo te juzgas a ti mismo. Y así solo demoras el juicio final. Que el juicio final es nuestra liberación De con el nuestras amor de creencias del Dios. miedo. Fíjense, el juicio final nos va a liberar de todos los juicios y culpas que nos echamos y que echamos a los demás, que en realidad nos lo echamos a nosotros. Porque lo que pienses de otro es lo que piensas dentro de ti, en tu mente. Entonces dice, no demores más el juicio final. Solo pídele a Dios que venga a tu mente, entrégale todos tus pensamientos de juicio y culpa y serás liberado por su amor divino. Porque Dios lo que quiere es que vivamos en amor, en paz, en armonía, donde nos amamos, nos respetamos y vemos la bondad en el otro y en nosotros. Fíjense qué diferente es vivir juzgando, viendo, buscando, siendo coleccionistas de errores, o diciéndole a Dios, Señor, te entrego mi pensamiento, te entrego mi mente, guíame tú, muéstrame el camino. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Y cuántas cosas hacemos pensando en base a puras suposiciones? Y que si esto y que si lo otro, y en vez de ir
claramente con el amor, con compartir, lo que hemos visto que compartir, amar, creer, ser. Porque fíjate bien, ¿de qué depende que una comida sea exquisita? Del amor. Pues, como la De la expectativa, De los, parte fíjate, de... para que una comida sea exquisita, hablando en términos culinarios, depende de los ingredientes que le ponemos. Si le ponemos los mejores ingredientes, va a quedar exquisita, ¿sí? Si queremos ahorrarle, si el ay se va, si lo hago renegando, pues eso va a ser el resultado y eso así me vas a ver. Igual, dependiendo de los pensamientos que tengamos, será la calidad de la experiencia que vivamos, ¿verdad? A eso me refiero. O sea, si tenemos pensamientos negativos, diario echando culpas, haciendo suposiciones o sintiendo culpa, vas a tener esa experiencia. Eso es todo, eso es todo. Ya nos encasillamos ahí. Yo, por ejemplo, estaba leyendo que el cerebro, que es quien capta todas las sensaciones, que es de donde vienen estos pensamientos recurrentes, Ajá. es muy diferente a la mente. La mente se Exacto. puede decir que pues está conectada al Espíritu Santo o a Dios, Exactamente. pero el cerebro es quien realmente está como analizando nuestra realidad inmediata. Entonces, muchas religiones como la budista le llaman el mono o el monkey Ajá. al cerebro, ¿no? Porque Sí. el cerebro hay que controlarlo, porque Sí. el cerebro O le es una dicen serie la de- loca de la casa. la loca de la casa, entonces Esa esa es la que todo el tiempo término. está tendiendo a Ajá. juzgar, ¿no? Entonces Sí. tu mente debe de estar consciente, que es la que está arriba del cerebro, y entonces tu mente reeduca el cerebro. Y está Exacto. padrísimo porque se ha comprobado que, por ejemplo, la mente puede curar a un cerebro enfermo Claro. hasta de Alzheimer. Claro, O sea, fíjense, está increíble. esto que dices es muy cierto y nos sirve para ver los niveles. El cerebro sirve a la mente Ujú, exacto. y la mente puede servir o a Dios o al ego, ¿sí? Y luego hay a veces cerebros que dominan las mentes. O sea, luego ves gente que se deja llevar por el cerebro. Ese es el ego. Pues sí, Fíjate bien, Dicho porque dicho en términos del curso de milagros, ¿sí? El curso le llama ego a la manera de pensar por nuestra cuenta, desde nuestras suposiciones Ujú, en el plano humano, claro. ¿sí? Pero Ahora, es normal, ¿no? Digo, al final. normal no quiere decir que sea sano, Exacto. quiere decir que es común, Pero es primitivo, ¿no? O sea, son instintos primitivos que tenemos que aprender a... pero fíjate, dice el curso, no te entretengas en tratar de entender lo humano, lo material, lo corporal, lo que tiene fin, sino reconéctate con tu ser espiritual, tu verdadero ser, porque así tu cuerpo se va a volver un servidor de Dios. Fíjense bien, el cerebro, cuando mi mente invoco siempre que la luz de Dios, que el amor de Dios me guíe, mi cerebro se vuelve un servidor del bien, ¿sí? No nada más un órgano que me ayuda a captar conocimientos, que no está mal, no hay que denigrarlo, pero no hay que quedarnos en el plano de lo corporal. Por eso dice aquí, te puedes quedar o en el tiempo, que es la parte humana. Mira, aquí justo lo acabamos de ver. Dice, un instante que pases fuera del tiempo puede producir el fin del tiempo. El cerebro es parte del ámbito del tiempo, porque el cuerpo físico es temporal. ¿Te das cuenta? Entonces el cerebro es un órgano temporal, la mente es parte del ser, que es eterno. Entonces lo que tenemos que hacer si estamos en este plano es hacer una armonía, poner el cuerpo al servicio del espíritu.
porque como les digo, esa es la función única donde el cuerpo se puede iluminar, porque el cuerpo en realidad es temporal, es ilusorio, ¿sí? En cambio, el ser es eterno y es real, porque es creación divina. Y todos nosotros somos creación divina. A eso se refiere de la certeza. El ser sabe que somos seres divinos, eternos. En cambio, el ego piensa que somos seres humanos temporales. Porque fíjense, ¿qué está tratando de hacer la humanidad ahorita con respecto a la duración de la vida? Alargarla. Pues está tratando de alargarla. Y ahí la lleva. Pero una cosa es alargar la vida y otra cosa es vivir la eternidad. ¿Sí? Que es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, no se trata de que vivamos más años, y hay quien dice que podemos llegar a vivir indefinidamente, y que te cambian las piezas y vas al taller y que te vuelven a poner reposición, pero el curso dice, siendo eterno no tienes que buscar durar. Fíjense bien, qué diferente es eso. El ser creado por Dios es eterno cuando está desde el amor. El cuerpo físico es temporal, pero puede tener una existencia dichosa cuando sirve a lo eterno. Cuando estamos viviendo nuestra vida buscando, ahora sí, como les digo yo, trabajar para el jefe, ¿sí? Trabajar para Dios, que al final el beneficio es para mí, porque todo lo que yo haga con Dios me beneficia, y a los que me encuentren. Todo lo que haga por mi cuenta con mi ego es condicionado. Con el ego unos ganan y otros pierden, ¿sí? Todo es condicional, ¿ok? Bueno, entonces, luego nos dice, aprende a aquietarte, porque la voz de Dios se oye en la quietud. Por eso tenemos que buscar, pues, meditar, hacer silencio, buscar acallar la voz de la loca de la casa que decíamos, para poder escuchar la voz de Dios, porque Dios nos habla siempre, pero no lo escuchamos, porque el ego no se calla nunca. Dios solo está ahí para cuando yo me aquiete, lo invoque y me disponga a escucharlo y a ser guiada por él, ¿sí? Entonces, dice, el juicio de Dios les llega a todos los que se hacen a un lado y escuchan calmadamente, y escuchando calmadamente lo esperan. Entonces, el ego, ¿qué suele hacer? ¿Cuál es la actitud que toma nuestro ego en nuestra vida? Todo juzga, todo pretende, tiene expectativas, da opiniones, ¿sí? Tiene sus creencias. cree en la separación, Ajá. todo analiza, que busca la razón. Y aquí lo que nos dice, que vamos a escuchar el juicio de Dios, la voz que nos dice, santo eres, cuando yo me haga a un lado con mi ego. Fíjense, con el ego me aquiete, entonces voy a escuchar su voz que me dice, eres santo, eres bueno, te amo. Pero mientras yo siga tomando cartas en el asunto, haciendo para que me salga todo bien, en vez de decir, Señor, me haré a un lado y dejaré que tú actúes en mi vida. Eso es lo que nos aconseja el curso de milagros. Somos muy arrebatados.
un poco arrebatados, poquito más. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan de la oración del curso que dice: estoy aquí para ser útil, enviada por aquel que me creó, no haré ni diré nada por mi cuenta, porque aquel que me creó me guiará, me haré a un lado y dejaré que él me guíe y hable por mí? ¿Sí? Entonces, si podemos hacer eso, ¿qué tan difícil suena esa oración? ¿Qué provoca? ¿Qué incita? ¿Qué pensamientos llegan al escuchar esa oración que dije? Pues, Confianza. Que deje mis creencias. exacto. Una invitación a dejar mis creencias. O sea, es dejar de ser lo que creemos aquí, la persona que creemos ser. O sea, todas esas creencias de que yo soy así asado, o sea, renunciar a ellas. Fíjense, O sea, ¿cuántas veces nos hacemos daño y sufrimos cuando decimos: ay no, es que soy muy tonta, es que a mí nunca me sale nada bien? O al revés, o yo soy Fíjense. muy listo y yo sí sé y tú no sabes. ¿Sí? Lo que sea. Así es. Las dos son declaraciones de error, ¿sí? Tanto si digo yo sí sé y tú no sabes, es un error. Y cuando digo tú sí sabes, yo no sé, es el mismo error. Nada más que yo estoy de este lado y a ti te pongo de este. Y luego me cambio para acá y te mando para acá. O te mando para otro lado. Porque eso es lo que solemos hacer, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, el juicio de Dios, las palabras de nuestra inocencia de Dios, les llegan a todo aquel que se hace a un lado, que deja de meter su cuchara y calmadamente esperan a Dios. Cuando le digamos: Señor, me entrego a ti, guíame tú. Yo no sé. Nos va a llegar la respuesta. ¿Sí? Bueno, vamos al 3. Tú que a veces estás triste y a veces enfadado, tú que a veces sientes que no se te da lo que te corresponde y que tus mejores esfuerzos se topan con falta de aprecio e incluso desprecio, abandona esos pensamientos tan necios. Son demasiado niños e insignificantes como para que sigan ocupando tu santa mente un solo instante más. El juicio de Dios te espera para liberarte. ¿Qué puede ofrecerte el mundo independientemente de cómo juzgues sus regalos que tú prefirieses tener? Serás juzgado y juzgado con equidad y honestidad. Dios no conoce el engaño. Sus promesas son seguras. Recuerda solo eso. Sus promesas garantizan su juicio y solo este será aceptado al final. Tu función es hacer que este final llegue cuanto antes. Tu función es mantener su juicio en tu corazón y ofrecérselo a todo el mundo para así mantenerlo a salvo. Fíjense, dice: tú que a veces estás triste y a veces enfadado, que a veces sientes que no se te da lo que te corresponde, ¿no suena? Todo el tiempo. ¿No suena? ¿Sí? Y ya de justificación. Y que tus mejores esfuerzos no están siendo valorados por los demás. Abandona esos pensamientos tan equivocados. Dice: no te azotes. Porque ¿a poco no es cierto que con nuestro ego nos damos unas azotadas? Empezamos a pensar, no, aunque no nos digan nada, si se quedan callados, no, mira, ni en cuenta me tomo. Si me dijo algo, ¿viste con qué tono me habló? Me traen, cabrón. ¿Sí? O sea, de que se arma. Porque el ego no puede vivir sin conflicto y sin tener la razón. Entonces tiene que encontrar todo el tiempo alguien en quien echarle la culpa de sus desdichas. Por eso dice: abandona esos pensamientos tan equivocados. Ya deja de pensar así. Por eso nos pone ejemplitos que qué tan familiares están para nosotros.
No, como digo yo, nomás deja que diga una mentira. Y así le va, ¿sí? Porque nos da unos ejemplos de cosas que son familiares para lo que estamos viviendo todo el tiempo, ¿sí? ¿Cuántas veces no estamos tristes y enfadados porque alguien no me correspondió como yo quería? ¿Cuántas veces me siento abandonada y no valorada porque no me dijeron lo que valgo y que lo que yo hice con tantas ganas y amor, nadie vino y me dijo, oye, gracias por lo que hiciste? ¿A poco no la vida está llena de momentos así? Y el que diga que no nos ha pasado, es que ya llegó al cielo. ¿Sí? Porque sí, cuando lleguemos al cielo ya no nos va a pasar. El cielo, por cierto, es un estado mental de paz, dicha y unidad. El cielo es el estado mental de la inocencia, donde sabemos que somos santos, eternos y libres. Eso es el cielo, ¿sí? Y llegará el día cuando mi mente se sane. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para que ese fuego que nos consume nos deje de consumir? Oiga, pues pedir ayuda allá. Y renunciar a nuestra... O sea, yo a mí de todo el curso, de lo que me ha quedado, sí es renunciar a nuestra forma de pensar. Es imposible que yo por mi cuenta me salve. no podemos. Solo con la ayuda ahí te va. del jefe. Dejar de echarle más leña al fuego de la pena, del resentimiento, de la soledad, de que nadie me entiende, de que no me valora. ¿Y cuáles son esos leños que yo le he hecho a ese fuego que al final me consume a mí? Mis pensamientos equivocados. Cada vez que yo me empiezo a martirizar, a sentirme víctima, ahí estoy contribuyendo con mi ego a retrasar el momento en que yo pueda saber que soy santa, eterna, libre, íntegra. ¿Sí? Eso es lo que cada vez no es lo que me hacen, como yo interpreto lo que vivo con los demás, es lo que retrasa que yo pueda vivir en santa paz y alegría, viviendo mi inocencia y la de los que me rodean. Porque el verdaderamente sanado ve sanados a los demás, ya no juzga, se acabaron los juicios, ya sabes que son buenos y solo pides que lo recuerden. Eso es todo lo que se pide. ¿Se dan cuenta qué cambio tan grande en nuestra manera de vivir? ¿Sí? Bueno, entonces dice, serás juzgado y juzgado con justicia, con equidad. Dice, Dios no conoce el engaño, sus promesas son seguras. Si Él te promete que solo lo bueno es lo que Él tiene para ti, que solo su amor es lo que tú eres, es porque eso es verdad. Dios nunca jamás nos promete y no nos cumple. Y dice, las promesas de Dios garantizan que su juicio de inocencia, bondad y equidad será al momento que tú sueltes a tu ego la realidad para ti. Dice, tu función, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que el final del tiempo, que el final del ego, que el final de la forma equivocada de pensar, tu función es que a eso le llegue el final, ¿sí? Ya no echarle más leña al fuego, haciéndole caso al ego, ¿sí? Cada vez que nos llegue un pensamiento, no, yo creo que no me quieren, ese pensamiento
Señor, te lo entrego, no lo quiero. Sana mi mente. Porque lo único que hacen esos pensamientos es retrasar mi dicha, mi paz y mi recuerdo de mi inocencia y de mi santidad. Y fíjense, al final nos damos cuenta que no es lo que me sucede, sino como yo interpreto lo que sucede, lo que retrasa mi salvación y mi regreso a casa, mi regreso a la paz de Dios. Entonces, cada vez que pasa algo y llegamos, es que fíjate que me dijeron una cosa que me dolió mucho. Si me dolió mucho, dice el curso, aunque te hayan dicho, eres tonta, me dolió solo porque lo creí. Pero si lo escucho y no juzgo al que me lo dice, y yo sé que en realidad Dios no me creó así, ni al otro tampoco, ¿qué problema voy a tener? Que porque me dijeron tonta, ¿cómo me voy a quedar? Me voy a quedar en paz, porque no me lo tomo como verdadero. El problema es que yo diga, me dijeron tonta, y me dolió hasta el alma. Pues me dolió porque yo me creo tonta, y lo que me duele es como yo me veo. Por eso, fíjense, el juicio final es, una vez más, santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. Cada vez que nos digan algo, que tenga yo la tentación de que me duela, Señor, quiero recordar tu verdad, y la verdad sobre ese hermano. No decir, mira qué malo me está dañando, sino, Señor, sana mi mente. Quiero pensar contigo, quiero bien pensar. Esa es la oportunidad que me da el que llega quizá por sus heridas no sanadas y me dice algo, aquí me da en la herida mía, desde la herida suya. Entonces, ese encuentro, dice Jesús, si lo vivo con el ego, mi herida se hace más profunda y yo trato de que el otro también vea que me hizo daño y que se sienta culpable. Que eso es lo que solemos hacer. Es el infierno. ¿Sí? Bueno. O si sucede eso, pero yo ya sé que Jesús nos está diciendo, hay otra manera. Hay otra manera. Renuncia a sentirte atacado y renuncia a atacar porque te atacaron. Suena como trabalenguas, pero así va. Dice, y elige pensar con Dios. Señor, quiero vivir este momento, este encuentro contigo. Y de la mano de Dios vamos a escuchar en nuestra mente, santo eres Hijo de Dios, íntegro, pleno y completo. Y también si yo eso me llega a mi mente, no es que oyes voces, a que quede claro, sino si eso entra en mi mente, ¿cómo la voy a reforzar mi sanación? Pensando lo mismo de ti. Si yo pienso lo mismo de ti, aunque tú me hayas dicho que estoy mal, y yo de la mano de Dios, porque lo invoco, yo sé que eres bueno y yo también, nos sanamos juntos. Porque ese es el milagro. Entregar lo que nos duele con el ego al amor de Dios para que nos sanemos juntos. Ese es el milagro. Y así podemos vivir en paz.
Porque también aprendo del otro, siempre tenemos algo que aprender. Siempre y siempre es una oportunidad de, en vez de juzgar y sentirme víctima, de bien pensar, darle las gracias porque estoy eligiendo, en vez de sentirme víctima, unirme al otro y usar el perdón. El perdón es a mi manera de pensar y a tu manera de pensar, con el amor de Dios. Por eso solo el amor, solo el perdón nos libera. Es lo único que nos va a liberar. Entonces, ¿con qué nos quedamos de esto? A mí me gustó el último renglón, Toñita. Sí, el que no hemos leído. Sí, que dice que la función, nuestra función, aquí está mucho más claro. Sí, es lo que falta. ¿Verdad? Es mantener el juicio de Dios en nuestro corazón. Ajá. Y ofrecérselo a todos. Es lo que estabas diciendo. Porque fíjate, si yo te ofrezco lo que Dios me da a mí, de decir, yo sé que eres buena, santa e inocente, y yo se lo ofrezco al que viene y está actuando en forma equivocada, porque Dios es lo que quiere que hagamos los unos con los otros, así, esa es nuestra función. Dejar de juzgarnos y elegir ver nuestra inocencia. Así, en pocas palabras. Y normalmente, ¿qué solemos hacer? Juzgando, decimos, no, es que yo te dije, yo ni dije nada. Lo primero que decimos, yo ni hablé. Tú llegaste y me dijiste que atacara, No se trata de eso. Fíjense, lo único que tenemos que hacer es, en mi corazón, que solo esté la certeza de la inocencia de todos, mía y tuya. Si eso es lo que tengo en mi corazón y así es como voy a los encuentros contigo, estamos haciendo la tarea que Dios quiere que hagamos. Porque cuando tú das algo, lo refuerzas en ti. Tanto si es algo equivocado, fíjate, si me la paso, critica y critica y critica, estoy reforzando la crítica. No es porque yo critico los errores, voy a corregir al mundo. Al criticar los errores, le doy poder a los errores. Y es el cuento de nunca acabar. Y como todos estamos en una guerra de críticas, pareciera que el error tiene mucho poder y que nunca vamos a acabar con él. Simplemente parece que tiene poder porque nosotros se lo damos al ponerles atención. ¿Sí? Si yo me centro en lo bueno, en las bondades, le voy a dar poder. A eso les vamos a dar poder. Y eso es lo que el curso nos pide. Mira, cuando veas a alguien, fíjate en lo bueno, solo en lo bueno. Porque lo equivocado es solo eso, una equivocación. Y lo bueno es la verdad. Y si te fijas solo en lo bueno, a eso le das poder. Imagínense que todos nos empezamos a volver especialistas en ver lo bueno. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los errores, los juicios, los problemas? Pues van a desaparecer, van a ir perdiendo fuerza, ya no va a tener público, ¿no? ¿A poco no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender y recordar. ¿Ok? ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? Hasta que el Maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, no podrá tener lugar una corrección de naturaleza duradera, que es a la única a la que se le puede llamar verdadera corrección. Si discute con su alumno acerca de un pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento, trata de probar que es erróneo o demostrar su falsedad,
solo estará dando testimonio de su realidad. Esto conduce inevitablemente a la depresión, pues habrá probado, tanto a su alumno como a sí mismo, que la tarea de ambos es escapar de lo que es real. Y esto es de todo punto imposible. La realidad es inmutable. Los pensamientos mágicos no son sino ilusiones, pues de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre, solo que con una nueva fachada. El sueño de la salvación, en cambio, tiene un nuevo contenido, y la diferencia entre ambos no estriba solo en la forma. Bueno, estamos hablando de cómo se lleva a cabo la corrección de nuestra manera de pensar. De lo que estamos hablando. Dice, hasta que no, cuando se refiere al Maestro de Dios, se refiere a todos los que estamos buscando sanar nuestra manera de pensar con el amor divino. ¿Sí? Un Maestro de Dios es quien elige practicar las enseñanzas del curso. ¿Sí? Bueno, entonces dice, hasta que el Maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, no podrá tener lugar una corrección duradera, una verdadera corrección, ¿sí? Que es a la única a la que se le puede llamar verdadera corrección. Solo cuando algo cambia para siempre, esa es una corrección. ¿Sí? Cuando algo cambia temporalmente, eso todavía no es una verdadera corrección. ¿Ok? Ahora bien, dice, si se discute con... Alumno es aquel con el que estamos viviendo una experiencia, y si la persona dice algo que nos parece equivocada a la luz del curso, y empiezo a tratar de decirle, no, mira, estás mal porque tu ego, esto y esto y esto y esto. Si yo te quiero mostrar que estás mal, en realidad la que está equivocada soy yo, porque le estoy dando poder al error. El curso nos enseña que los errores hay que pasarlos por alto con el amor de Dios, o sea, no juzgar, simplemente en tu mente que se corrija con el amor de Dios, y no te pongas ni a quererle convencer ni discutirle, como dice aquí. Fíjate, si discute con su alumno acerca de un pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento, trata de probar que es erróneo o demostrar su falsedad, solo estará dando testimonio de que el error es cierto para él. ¿Sí? Cuando tú quieres pelear con alguien porque está equivocado y quieres convencerlo a fuerza de que ya no haces esto porque estás mal, el error ahí sigue, porque entre más alegues, más poder le das. ¿Sí? Entonces, ¿y qué nos dice que hagamos? Dice, cuando tú discutes porque quieres convencer a alguien que está equivocado, eso va a dar lugar a la depresión. Y lo pone entre comillas, a la depresión, pues habrá probado tanto a su alumno como a sí mismo de que la tarea de ambos de escapar es escapar de lo que es real. Fíjate, cuando decimos, es que mira, tú lo que tienes ya no decir mentiras, y nos ponemos a tratar de convencerlo de que ya no diga mentiras, porque qué mal está eso. Fíjense, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando poder a la mentira, haciendo como que es algo que nos lastima. Y luego nos dice, los pensamientos mágicos no son sino ilusiones, pues
la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre. Vean, cuando con el ego, cuando quiero corregir algo, ponemos pensamientos mágicos, que son las correcciones temporales. La idea que estuvo más buena, la que tuvo más votos, esa ganó. Fíjense bien, ¿eh? Entonces, dice, si tú vas a tratar de corregir algo con pensamientos mágicos, va a seguir siendo el mismo error con una nueva fachada. Eso es todo. Como dicen, el mismo gato, no más que revolcado, porque eso es lo que suele suceder, ¿sí? Entonces, dice, el sueño de la salvación tiene un nuevo contenido y la diferencia entre ambos no estriba solo en la forma. Entonces, por un lado están los pensamientos mágicos, que son ilusorios, y el sueño de la salvación, que es el que nos lleva a la corrección de nuestra manera equivocada de pensar, porque eso es lo que estamos buscando. A ver, el 2. ¿Quién va? ¿En dónde? En este. La lección. La lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Solo de esta manera pueden proclamar la verdad acerca de sí mismos. El Espíritu Santo puede entonces hablar a través de ellos acerca de la realidad del Hijo de Dios y recordarle al mundo lo que es la impecabilidad, la única condición inalterada e inalterable de todo cuanto Dios creó. El Espíritu Santo puede ahora proclamar la palabra de Dios a oídos atentos y llevar la visión de Cristo a ojos que ven. Ahora Él es libre de enseñarles a todas las mentes lo que ellas en realidad son para que gustosamente les sean devueltas a Él. Y ahora, en su visión y en la palabra de Dios, se perdona y se pasa por alto completamente la culpabilidad. Entonces, fíjense cuál es la lección que tenemos que aprender. Fíjense bien, cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Los pensamientos mágicos son las soluciones del ego. Fíjense. Pero aquí lo que tenemos que hacer es no caer en la tentación de enojarnos por las opciones que nos dan las demás personas. Dice, todo lo que el ego te proponga a través de otro, no te enojes con él. Dice porque si tú no te enojas y renuncias a la ira, el Espíritu Santo puede entonces hablar a través de ellos acerca de la realidad del Hijo de Dios y recordarles lo que es la impecabilidad. Vean, si alguien llega con sus ideas, sus soluciones, y yo renuncio a enojarme y pido, Espíritu Santo, quiero ver esto como tú lo ves, el Espíritu Santo va a venir a mí y me va a hacer ver la impecabilidad de mi hermano. ¿Qué es la impecabilidad del hermano? Sin pecado. ¿Sí? Sin pecado, carente de pecado. O sea, inocente y puro como Dios lo creó, como lo que vimos en el otro que leímos, en el juicio de Dios. Si en vez de que el ego agarre por su cuenta la solución de algo, dando soluciones mágicas, en vez de enojarme con eso, digo, Señor, Dios, yo quiero ver esto con los ojos de tu amor. Esos son pensamientos que tenemos que aprender a hacer nuestros internamente. Así como ahorita con el ego,
automáticamente pensamos por nuestra cuenta, Dios nos está invitando a decirle, invócame a mí, yo te acompaño. En vez de que pienses por tu cuenta y te enojes por los pensamientos mágicos del otro y saques tus pensamientos mágicos y ya se armó, en vez de eso, pide verlo como Dios lo ve y vas a verlo inocente. Esa es la impecabilidad, ¿sí? Y cuando eso sucede, reinará la paz entre nosotros. Cuando el ego agarra su opinión allá y mi opinión acá, la guerra se declaró. ¿A poco no es verdad? Y cuando menos vemos, ya se armó. ¿Ok? Entonces, dice, y ahora, si tú pides ver como Dios ve, en la visión de Dios y en la palabra de Dios, perdonamos y pasamos por alto completamente toda culpa que hayamos echado a los demás. Cuando decimos, Dios, yo quiero ver esto contigo, Él nos da su manera de ver, que es con los ojos del amor, a mi hermano, que es puro, íntegro, inocente, y al hacer eso ponerlo en mí. Y eso es la intención de Dios, que nos sanemos juntos. ¿Ok? A ver, el 3. La ira no hace más que proferir a gritos. La culpabilidad es real. La realidad queda obliterada cuando esta creencia de mente reemplaza la palabra de Dios. Ahora son los ojos del cuerpo los que ven y sus oídos los únicos que pueden oír. El limitado espacio que ocupa y su exiguo aliento se convierten en el criterio con el que medir la realidad. Y la verdad se vuelve diminuta e insignificante. La corrección tiene una sola respuesta para todo esto y para el mundo que se basa en ello. Confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Mas un error no es un pecado, ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Fíjate bien, primero nos explica qué nos pasa cuando nos dejamos llevar por la ira. ¿Sí? Dice, con la ira solo hay gritos de culpabilidad. La ira te dice, sí es culpable. Me consta porque mira lo que te hizo. Esa es la voz de mi ego. ¿Sí? Luego, y así la realidad queda cubierta cuando esta creencia de mente reemplaza la palabra de Dios. La palabra de Dios es que somos buenos, que somos inocentes, que solo estamos equivocados, pero que con su amor nos podemos corregir. Esta es la palabra de Dios. Pero la ira del ego nos vuelve ciegos y solo vemos el error. Y lo hacemos hasta más grande todavía. Bueno, y luego dice, ahora son los ojos del cuerpo los que ven y sus oídos los únicos que pueden oír. Lo que decías hace rato, el cerebro se vuelve el traductor y él es el que nos dice, porque el ego habla a través de lo que ve, lo que oyó, lo que dijeron, y dice, no, sí me consta porque dijo tal cosa, actuó de tal manera, por eso dice, y así tú le das veracidad a lo que te dicen los sentidos, no a lo que te llega en tu mente de parte de Dios. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, dice, el limitado espacio que ocupa se convierte en el criterio con el que medir la realidad. Se está refiriendo al criterio de nuestro ego, que es pequeño, que no tiene realmente nada que ver con el poder de Dios. Dice, y la verdad se vuelve diminuta e insignificante. Cuando la ira aparece, la verdad queda encubierta.
la perdemos de vista. Ya no vemos nada, nos volvemos ciegos. ¿A poco no decimos me volví ciego de rabia? ¿Sí? Y llegamos a hacer cosas que ni nos hubiéramos imaginado siquiera. ¿Ok? Entonces, ahora, eso es el ego con la ira. Dios nos da la corrección con mayúscula. Dice, la corrección tiene una sola respuesta, una sola, para esto y para todos. Y se basa en esto. Dice, confundes en tu mente por la ira, confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Mas un error no es un pecado. Fíjense qué importante es entender esto. Un error no es un pecado. Ni tus errores han quitado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre, no importa lo que parezca haber sucedido. Dios siempre ocupa su trono de bien, de amor, de bondad eternas. Dice, y solo sus leyes, las leyes del amor, imperan sobre ti y sobre el mundo, o sea, sobre tus hermanos. Sobre el amor. Su amor sigue siendo lo único que existe. No importa que te hayas puesto curioso, el amor de Dios sigue siendo lo único real, lo único que existe. El miedo, que es la ira, viene del miedo. Dice, el miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. No importa cómo se esté comportando alguien, jamás deja de ser tal y como Dios lo creó. Fíjense, esa es la promesa divina. Por eso cuando vemos a alguien haciendo errores, en nuestra mente mandarle un pensamiento a esa persona. Recuerda que Dios te creó con su amor. Eso es lo mejor que podemos hacer por alguien, en vez de irle a decir todo lo que está haciendo mal. Ese pensamiento es poderosísimo y llega porque llega. A ver el 4. Para que el Maestro de Dios pueda curar, es esencial, pues, que permita que sus propios errores le sean corregidos. Si siente la más leve irritación al responder a otro, que se dé cuenta de inmediato de que ha hecho una interpretación falsa. Que se dirija entonces a su eterno guía interno y deje que sea él quien juzgue cuál debe ser su respuesta. De este modo, el Maestro de Dios se cura, y en su curación su alumno se cura con él. La única responsabilidad del Maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo. La expiación es sencillamente la corrección o anulación de los errores. Cuando se haya alcanzado, el Maestro de Dios se habrá convertido, por definición, en un obrador de milagros. Sus pecados le habrán sido perdonados, y él ya no se condenará a sí mismo. ¿Cómo podría entonces condenar a otros? ¿Y cómo habría alguien al que su perdón no pudiese curar? Fíjense qué hermoso cierre. Dice, para que el Maestro de Dios, que somos todos, que estamos tratando de vivir guiados por el amor, dice, para que el Maestro de Dios pueda curar, es esencial que permita que sus propios errores le sean corregidos. No que corrija sus errores, sino que le sean corregidos. Y dice, si siente la más leve irritación, aunque diga estoy molestita, es suficiente. De veras. Por eso dice aquí, si siente la más leve irritación al responder a otro, que se dé cuenta de inmediato de que ha hecho una interpretación falsa. Estoy inquieta, ¿qué me pasa? Juzgué.
me sentí atacada, pensé equivocadamente. Fíjense bien. Entonces, no es que yo me eche la culpa, es que me dé cuenta que pensé en forma equivocada sobre el otro, ¿sí? Solo me equivoqué. Dice, si te sientes aunque sea poquito molestita, es suficiente para que digas, reconozco que no quiero estar así. Entrego esta molestia al amor de Dios. Y luego fíjense, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando reconoces que hay una irritación leve, aunque sea, dice, que se dirija entonces a su eterno guía interno. Aquí nos está recordando que todos tenemos la guía del amor de Dios en nuestro interior. No estamos solos. Simplemente a veces no sabemos porque estamos con la cabeza pensando, imaginando, interpretando y actuando impulsivamente. Pero dice, dirígete a tu guía divino interno, que va contigo a donde quiera que vayas, ¿sí? Y deja que sea Él quien juzgue. Dice, cuando sientas que te dejaste llevar por la molestia y la ira, aunque sea chiquitita y disimulada, dirígete a tu eterno guía interno y deja que sea Él quien juzgue cuál debe ser tu respuesta. Guíame tú. Yo no sé. Yo estoy en tú sáname. ¿Sí? Bueno. Luego, de este modo, el Maestro de Dios se cura cuando nos entregamos a la guía de nuestro eterno guía interior divino. Nos curamos cuando le decimos, yo no sé, cúrame tú. ¿Sí? Dice, y así su alumno con el que está viviendo la experiencia se cura junto con él. Entonces, ¿qué mejor que cada vez que tengamos un conflicto con alguien y que nos sintamos con razones para estar molestos, que digamos, Señor, yo no sé, guíame tú? Así de cortito, y que nos dejemos guiar. Y podremos ver cómo cada vez más nuestra reacción equivocada va desapareciendo hasta que llegue el día en que la paz regrese a mí más rápido cada vez. Porque lo que Dios nos da es su paz. Cuando nosotros le decimos, te entrego mi manera de ver esto y me siento atacada o me siento herida. ¿Sí? Y luego dice, la expiación es lo que tenemos que aceptar para nosotros mismos. La expiación es que mi mente se sane con mi guía divino interno. Eso es aceptar la expiación. Que cada vez más yo deje de pensar por mi cuenta y a mi modo y que le diga a Dios, te entrego este malestar, este enojo, esta tristeza, sana mi mente. Eso es pedir la expiación y sanar nuestra manera de pensar. Dice, cuando se haya alcanzado la expiación, el Maestro de Dios se habrá convertido en un obrador de milagros. El obrador de milagros es aquel que deja que el amor de Dios transforme todo lo que vive y deje de juzgar y vive en paz y vive en amor. Eso es. No es que vamos despertando muertos ni haciendo nada. Un obrador de milagro es el que va pidiendo la guía de Dios, pensando con Él y compartiéndolo con todos los que se encuentren en su camino. ¿Sí? Dice, sus pecados le habrán sido perdonados, quiere decir, los pensamientos equivocados habrán sido corregidos. Ya fueron borrados por completo porque no existen. ¿Sí? Y Él
ya no se condenará a sí mismo. ¿Cómo podría entonces condenar a otros? Cuando ya no te condenas a ti, ya no condenas a mí. Cuando condenas a alguien, es porque te condenas a ti. Eso es un hecho, ¿eh? A veces no nos damos cuenta. Generalmente. ¿Sí? Pero todo el que condena, se condena. No porque me vayan a castigar, sino yo sola me castigo con mis pensamientos de juicio sobre los demás. Pero cuando dejo de pensar así, me libero. Dice, y nuestro perdón es lo que nos cura. ¿Sí? Me libero de juzgar y me curo, me sano. Y al dejar de juzgarte, te curas junto conmigo, nos sanamos juntos. Por eso el amor de Dios sana. Y es lo único a lo que debemos de recurrir cada vez que sintamos que lo necesitamos. ¿Ok? O sea, siempre. O sea, a cada instante. Como me dijeron, cada nanosegundo. Bueno, ok. Pues entonces, la próxima vamos a seguir en el 16. ¿Ok? Para el próximo antes de Santo Pascua, ¿verdad? Y ya la semana que viene sí, y ya luego 2 semanas no. ¿Ok? Muy Bueno.